Buenos días, mi nombre es Liceo Ortiz y junto con mi compañera Lina María Muñoz vamos a hablar acerca del procedimiento tributario. Bueno, ¿qué es el procedimiento tributario? Son obligaciones fiscales de las cuales hay dos, una que es sustancial y una formal. ¿Sí? La sustancial habla acerca de la obligación constitucional que tiene el contribuyente con el sostenimiento del Estado, es decir, el gobierno y lo que hace pues pagando sus impuestos. Y las obligaciones formales son las que adquiere el contribuyente diligenciando como persona natural o jurídica ante el Estado para cumplir las determinadas obligaciones. Estas obligaciones del contribuyente son inscribirse en el RUT, inscribirse en el régimen común o simplificado que se hace cuando se saca el RUT, declarar y pagar impuestos en las fechas indicadas, expedir facturas, reportar información exógena, atender requerimientos de la administración tributaria e inscribirse en el régimen común o simplificado. Bueno, vamos a hablar del artículo 580 del Estatuto Tributario que habla de cuando una presentación se da por no presentada. Entonces, cuando la declaración no se presenta en los lugares señalados para tal efecto, cuando no se suministre la identificación del declarante o se haga en forma equivocada, cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables, cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o el revisor fiscal exigiendo la obligación. Bueno, vamos a hablar del título 3 del Estatuto Tributario que habla acerca de las sanciones. Entonces, ¿qué es un procedimiento tributario? Es el que constituye una parte fundamental del derecho financiero y tributario que explica en el cauce jurídico por el que se relaciona la administración tributaria. ¿Cuál es la finalidad? Obtener del Estado, pues obtener el recaudo. Y del contribuyente tributar en justicia, equidad y legalidad para el Estado. El artículo 639 del Estatuto Tributario nos habla de la sanción mínima. El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla a la persona o la entidad sometida a ella o la administración de impuestos, será equivalente a la suma de 10 UVTs. Es decir, para el año 2020 la OET está en 35.607 pesos. Multiplicado por 10, la sanción mínima quedaría en 356.000. En el artículo 640, en el numeral 1, habla de otras sanciones. Dice que el agente retenedor o el responsable del impuesto de las ventas o retenciones en la fuente que mediante fraude disminuya el saldo a pagar por concepto de retenciones o impuestos o aumente el saldo a favor en sus declaraciones tributarias en cuantía igual o superior a 4.100 VTs, incurrirá en una inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio en un término de 1 a 5 años y como pena accesoria una multa de 410 a 2.000 VTs. Si la utilización de estos documentos falsos o el empleo de maniobras fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas o se realizan en concurso con otros hechos punibles, se aplica la pena prevista en el Código Penal y la que prevé en el inciso primero de este artículo, siempre y cuando no implique lo anterior en posición doble de la misma pena. Y ya cumplido este término de la sanción, el infractor quedará rehabilitado nuevamente, o sea, podrá otra vez empezar a comercializar y no habrá ninguna... El artículo 641 nos habla de la extemporaneidad en la presentación. Entonces, las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción de la siguiente manera. 5% sobre el total del impuesto a cargo por cada mes o fracción del mes de retraso sin que exceda el 100% del impuesto a cargo, si se presenta la declaración antes de ser emplazada por la DIAN. 10% sobre el total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso sin que exceda el 200% del impuesto a cargo si se presenta la declaración después de ser emplazado por la DIAN. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente retenedor. El emplazamiento del que se habla cuando lo requiere la DIAN es el aviso mediante el cual se cita a una persona a un lugar y un momento determinados, especialmente para contar o justificar algo.
Bien, en el artículo 643 habla acerca de la sanción por no declarar. Dice que los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de las declaraciones tributarias serán objeto de una sanción equivalente a, primero, el 20% del total de las consignaciones bancarias o ingresos brutos del periodo no declarado de los ingresos registrados en la última declaración, la que sea mayor para la renta, y el 10% del total de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos del periodo no declarado o ingresos registrados en la última declaración de ventas, lo que sea mayor para el IVA. El artículo 644 habla de la sanción por corrección de las declaraciones. Cuando los contribuyentes responsables o agentes retenedores corrigen sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a el 10% del mayor impuesto o menor saldo a favor si se corrige antes de la notificación del pliego a cargos por parte de la DIAN, o del 20% si se corrige después de dicha notificación. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin perjuicio de los intereses de mora que se generen por los mayores valores determinados. Para efectos del cálculo de la sanción de que trata este artículo, el mayor valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en la corrección no deberá incluir la sanción aquí prevista. En el artículo 646 nos habla acerca de la sanción por corrección aritmética. Cuando la Administración de Impuestos efectúe una liquidación de corrección aritmética sobre la declaración tributaria y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un menor saldo a su favor para compensar o devolver, se aplicará una sanción equivalente al 30% mayor del impuesto a cargo del menor saldo a favor que resulte a corregir el error aritmético sin prejuicio de intereses moratorios a que haya lugar. El artículo 647 es la sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, un mayor valor o saldo para el contribuyente, agente retenedor responsable de las siguientes conductas. La primera, la omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones grabadas, de bienes o activos o actuaciones susceptibles del gravamen. No incluir en la declaración de retención la totalidad de las retenciones que se han debido efectuar o efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un mayor valor inferior. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, excepciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes o inexactos. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente o retenedor. Para los efectos de la declaración de los ingresos y patrimonio, constituyen inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar. Una vez depurada la declaración tributaria, será liquidada al 160% del mayor valor a cargo o del menor saldo a favor que resulte. Listo. El artículo 651 habla de la sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas que no las suministren dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirá en la siguiente sanción. La primera, una multa que no supera los 15.000 VTs, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios. Primero, el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida. El 4% de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma errada. El 3% de las sumas respecto al de las cuales se suministró de forma extemporánea. Y cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información que no tuviera cuantía, el 0,5%, es decir, el 0,5% de los ingresos netos. O si existiesen ingresos, el 0,5%, es decir, el 0,% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante correspondiente al año inmediatamente anterior o la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.
El artículo 652. Sanción por expedir facturas sin requisitos. Quienes estando obligados a expedir facturas lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, incurrirán en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder de 950 OBTs. Cuando hay reincidencia, se hará aplicación a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga mediante la resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionar, quien tendrá un término de 10 días para responder. Esta sanción también procederá cuando en la factura no aparezca el NID con el que llenó los requisitos legales. Esta sanción por expedir facturas sin requisitos hace referencia a que la factura debe tener el nombre de la empresa, el NID, la dirección, el teléfono. Está, digamos que opcional si quieren poner el correo. Debe llevar una factura, un número de facturación y aparte debe llevar el número de secuencia de la factura. Además, debe tener también impreso las personas o la entidad que realizó que expidió la factura, que hizo el modelo de la factura. Debe llevar el NID, el nombre, razón social, NID y el número de teléfono. Bien, en el artículo 658, en el numeral 3, habla de las sanciones relativas al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT y la obtención del NID. Estas sanciones, por no inscribirse en el registro único tributario antes del inicio de la actividad por parte de quien esté obligado a hacerlo. Entonces dice que se impondrá clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina por término de un día por cada mes de fracción de mes o retraso de la inscripción. O se le realizará una multa equivalente a un VT por día de retraso en la inscripción para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio u oficina. Es decir, que si nosotros como personas naturales o personas jurídicas vamos a abrir un negocio o vamos a tener un negocio, digamos de como asesorías o algo, siempre se debe antes de hacer el RUT, sacar el RUT para que cuando nosotros vayamos a abrir el establecimiento o vayamos a prestar nuestros servicios, pues la entidad a la que se nos prestemos nos estará pidiendo el RUT, entonces pues para ingresar, entregarlo de una vez. La segunda es sanción por no exhibir en un lugar público la certificación de la inscripción en el registro único tributario por parte del responsable del régimen simplificado del IVA. Se impondrá una multa equivalente a 10 VTs. Cuando los establecimientos son en un local, en una sede, en un negocio cualquiera, siempre debe estar visible si está en este establecimiento. La sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización por parte de las personas o entidades inscritas en el registro único tributario RUT. Se impondrá una multa equivalente a un VT por cada día de retraso en la actualización de información. Cuando la desactualización del RUT se refiere a la dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será de 2 VTs por cada día de retraso en la actualización de información. Si en algún momento se necesita actualizar el RUT porque cambió la dirección, porque cambió la actividad económica o por cualquier cambio que se registre, pues digamos que se debe hacer inmediatamente. Y la sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito del obligado a inscribirse en el registro único tributario y se le impondrá una multa equivalente a 100 VTs. El artículo 659 nos habla de la sanción por violar las normas que rigen a la profesión. Los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los libros o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria, incurrirán en los términos
de la Ley 43 de 1990. En las sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la Administración Tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que les sea solicitada. Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de Contadores, el director de Impuestos Nacionales o su delegado, quien deberá ser contador público. Hará parte de la misma adición a los actuales miembros. Listo, muchísimas gracias. Gracias.